En este video explicaremos el significado fundamental del newborn en la película de 1995, de dónde toma inspiración Oshii y por qué Ghost in the Shell es más un trabajo de biología e historia que de cyborgs e informática. Sobra decir que para entender mejor el resto del video, deberás haber visto más de una vez la película. Esta es una explicación para fanboys nerds que en pleno 2018 siguen obsesionados con Ghost in the Shell. Así que sin más, comenzamos. Ok, para comenzar a entender Ghost in the Shell debes conocer dos conceptos, el humanismo evolutivo y el Holon. El primero es, y cito, humanismo, sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Aquí el punto clave es señalar la sensibilidad e inteligencia humana. Aun cuando no hayas escuchado el término anteriormente, seguro estás familiarizado con el humanismo, pues casi todo el arte popular gira en torno a la obsesión de las personas con los derechos humanos, los prejuicios de las personas, el amor, la libertad de expresión, la sexualidad, en una palabra, sentimientos. El humanismo es en esencia pensar que todo lo importante, todo lo valioso y todo el universo de principio a fin están justificados por la libertad, la grandeza y la riqueza emocional individual del ser humano. Podríamos incluso entenderlo como la nueva religión predominante, pues cada vez es más común dejar el dictamen moral de los individuos a los individuos en lugar de las manos de alguna figura divina o dogma religioso. Precisamente a esto se refería Nietzsche con su famosa oración Dios ha muerto. Se refería a que cada vez confiamos menos y menos en dioses y más en nosotros mismos para la creación de valores. Otro personaje que también cae en la categoría humanista es Elon Musk, pues pone la idea de que la humanidad debería olvidarse de sus superficiales límites geopolíticos para explorar el espacio exterior, pues él habla de una colonización espacial, de una aventura por las estrellas. Nikola Tesla creía que podía impulsar a la humanidad con el desarrollo de la electricidad y las máquinas autómatas. Incluso un personaje como Hitler también puede considerarse humanista por creer que podía dirigir la evolución a través de la eugenesia. Todos ellos son humanistas. Sin embargo, Ghost in the Shell está en la categoría de humanismo evolutivo, porque dirige su atención a la siguiente etapa filogénica del Homo sapiens. Verás, durante la escena donde Kusanagi enfrenta al Spider-Tank, puede verse el mural del árbol de la vida. Es aquí donde comienza la idea central de Ghost in the Shell. El árbol de la vida es una idea recurrente del arte antiguo. Es una imagen con muchísimas representaciones a través de la historia universal. Japón, por ejemplo, revela a través del anime una relación muy íntima y muy plural con el concepto de la evolución, pues no limita su argumento a los confines filogénicos del Homo sapiens, sino que incluye, en su evolución, figuras míticas y hasta extraterrestres. Como ejemplo, para el caso de Evangelion, la humanidad intenta controlar el poder de una raza cósmica. En Devilman Crybaby existe una raza híbrida de humanos y demonios. En Naruto, el poder de la voluntad se funde con las fuerzas naturales del bien y el mal. En Bleach, el ser humano y los fantasmas pueden fusionarse para obtener mayor poder. Y en el caso de los extraterrestres, Gojira Shin representa una criatura que aspira a evolucionar en el ser humano. Por eso es que es una película tan buena. Sin embargo, en un apartado ajeno a estos casos, la evolución que busca Ghost in the Shell descansa en una forma de vida inmaterial, inmortal e inorgánica, pero tan real como la mente humana, es decir, la inteligencia artificial. A las ciencias cognitivas les incomoda la pregunta de qué es la mente, a qué fenómeno biológico o fisiológico nos referimos cuando decimos que un organismo es inteligente o consciente de sí mismo. 2501 se describe a sí mismo como una forma de vida nacida en el vasto mar de la información, y dado que no es posible refutar su postura, ojo, refutar, preguntarse cuándo, cómo y dónde comienza la vida inteligente se convierte en un problema científico caótico y muy urgente. Ghost in the Shell se desarrolla en un mundo donde la mente puede trasplantarse como si fuera un software, solo que aquí lo llaman Ghost. Con esto se refieren a la capacidad de pensamiento abstracto, interpretación, la capacidad de sentir emociones y empatía, crear recuerdos y mostrar todo el colorido de la personalidad del individuo. A todo ello se refieren con la palabra Ghost.
Y dado que se establece la existencia de cerebros cyborg y la capacidad tecnológica para crear recuerdos artificiales, Kusanagi enfrenta un dilema personal al preguntarse cuánto de su ghost, de lo que ella considera su ghost, es real y cuánto de ese ghost es artificial. Esta es la primera pista que nos da la película para sospechar del Olon, es decir, cuánto del ghost es definido por el individuo, llámese pensamientos, emociones, opiniones, y cuánto de ese ghost es definido por interacción con los demás, llámese recuerdos, sentimientos, experiencias y aprendizajes. Ok, antes de pasar al Olon, es importante ejercitar mucho nuestra empatía para comprender los sentimientos de Kusanagi y 2501, porque entender esto es imprescindible para descubrir la intención narrativa de Oshii en la utilización del término Olon. ¿Ok? A Kusanagi le frustra saber que su ghost podrá expandirse dentro de ciertos límites, pero jamás superarlos. Frustración con la que 2501 se siente identificado para aproximarse a ella desde la red para proponerle la fusión. Para el final de la película, 2501 nos cuenta sus frustraciones al reconocer que como inteligencia artificial podrá replicarse, pero no enriquecer su individualidad. Aún como programa informático reconoce sus límites evolutivos y sabe que para superarlos debe adquirir información nueva constantemente para impulsar su evolución. Quiere imitar el proceso biológico hereditario del Homo sapiens, es decir, la genética. Y como si ello no fuera suficiente, acusa al ser humano de ralentizar deliberadamente su propia evolución. その保証はない。人は絶えず変化するものだし、君が今の君自身であろうとする執着が君を制約し続ける。2501 se siente limitado por su artificialidad, por su incapacidad para evolucionar hereditariamente, y Kusanagi se siente limitada por su individualidad, sabiendo que jamás podrá expandirse fuera de los confines de su ghost. Esta frustración, pues, es el puente que conecta a 2501 con Kusanagi. Esta frustración es la razón por la que dice ver en ella el reflejo de sí mismo. Es esta frustración lo que introduce definitivamente la idea del Olon, concepto filosófico acuñado por Arthur Koestler en The Ghost in the Machine, que se refiere a algo que es componente y unidad simultáneamente. Koestler decía que un sistema tan complejo como el universo solo podía tener lugar como resultado de una síntesis sucesiva de jerarquías menores, esto es, organizando y reorganizando organismos simples en otros cada vez más y más complejos. El mejor ejemplo de un Olon es el cuerpo humano, que funge como individuo socialmente, ¿sí?, y al mismo tiempo como sistema autopoyético. El cuerpo humano está compuesto por órganos, tejidos, células y átomos, pero al mismo tiempo cumple su papel unitario e indivisible dentro de otras estructuras mayores al individuo, como la familiar, local, nacional o hasta global. De hecho, el planeta Tierra también podría considerarse un Olon por albergar diversos sistemas y al mismo tiempo pertenecer a un sistema planetario mayor, así como a otros cuerpos estelares. En Ghost in the Shell, Kusanagi representa al individuo, a la unidad atómica estructural de una jerarquía, y 2501 representa a la red a la que está conectada, a esta unidad de orden superior en la jerarquía. Coexisten separados, pero conectados, incapaces de rebasar sus límites estructurales de Olon, pero es a través de la fusión que ambos logran alcanzar un estado existencial superior y así superar su cualidad de Olon. De esto se trata Ghost in the Shell, del Olon llamado Hominis que evoluciona en Newborn. Ok, creo que conviene insistir en la relevancia de la fusión que propone 2501. Estamos hablando de una inteligencia artificial, ¿ok? De una forma de vida que no es ni divina ni extraterrestre, es de un orden inmaterial. En ello se parece a la mente humana, sí, pero no es orgánica. Debemos tener bien presente que el considerar como una forma de vida a una inteligencia artificial es un fenómeno histórico sin precedentes, puesto que suele considerarse a todos los organismos de la Tierra sucesores de un antiguo antepasado común. Esto se menciona incluso en Akira. 2501 está proponiendo que esta forma de vida inorgánica se fusione con una orgánica. Esta síntesis es el Newborn. Esta nueva forma de vida, que no es orgánica ni inorgánica, sino una extraña fusión de ambas, es, según Mamoru Oshii, la siguiente etapa del árbol de la vida. Esto es el núcleo de Ghost in the Shell. Esto es lo que representa el Newborn.
Ok, aquí termina la explicación del argumento central de la historia. Lo siguiente de lo que hablaremos son comentarios respecto al humanismo, ok, a la ideología que inspira a la historia de Ghost in the Shell. Te recomiendo que medites sobre lo dicho hasta el momento para abordar con mucho mayor comodidad la siguiente etapa, porque aunque no lo creas, se pone mucho más complicada. Ok, debo insistir que esta particular idea es extremadamente relevante para la era en que vivimos, ¿ok? El tema de la inteligencia artificial usualmente se aborda desde la comparación con la mente humana, es decir, qué tan cerca está de superar a la inteligencia y a la conciencia humana, pero rara vez se le considera como el surgimiento de una nueva forma de vida completamente ajena a la naturaleza mortal de los organismos terrestres. Es una entidad de orden existencial diferente, y fíjense que dije diferente, ¿ok? No superior a cualquier cosa que haya existido sobre la faz de la Tierra. De modo que ubicarla en el árbol de la vida significa un verdadero desafío, pues huye de su relación inherentemente filogénica con las otras ramas. Más certero sería observarlo como un salto fuera del árbol, como una espora que salta hacia el viento. Sin embargo, también importa señalar que la inteligencia artificial es finalmente un producto del humanismo científico. Es un hijo del diseño inteligente, y el diseño inteligente es otra expresión del humanismo evolutivo. Aquí debes tener cuidado de no confundir el sentido cosmogónico de la teoría del diseño inteligente con el sentido humanista que ahora tiene. Ok, el sentido humanista del que hablamos se refiere a que es el ser humano, su ciencia, sus herramientas, su tecnología y su visión lo que debería guiar el rumbo de la evolución. El ser humano es como un Homo sapiens queriendo dictar el rumbo de su propia evolución, pues ya no confía en la naturaleza para ello. Ghost in the Shell, por mucho que yo la ame, es al final del día y en lo más profundo de su mensaje una fantasía del humanismo evolutivo. Una fantasía donde el ser humano, el Homo sapiens, concreta tales avances científicos que logra dirigir su evolución para liberar su existencia de limitaciones físicas. Es una idea seductora, yo lo sé, pero debes saber que el humanismo, como ideología que deposita toda su fe en la supremacía humana, se parece a un adolescente que dice que no necesita a sus padres para decirle qué hacer con su vida. Así que se revela, crea sus propias opiniones, sus propias reglas y otorga un sentido bastante miope e inmaduro sobre el rumbo que ha de llevar el resto de su vida. Ahora, fíjate bien en lo siguiente. ¿Qué clase de organismo pluricelular de este universo crece para otorgarse a sí mismo el derecho de refutar las leyes evolutivas que lo criaron? El Homo sapiens. Esa es la vanidad científica de Ghost in the Shell. Recordemos que el humanismo es la fascinación por los sentimentalismos humanos, de modo que cuando el ser humano siente que tiene el derecho de dirigir el rumbo de su propia evolución, es entonces que le falta el respeto a la selección natural para convertirse en su propio creador, en su propio dogma, en su propio camino, en su propia ideología, en su propio Dios. No hay idea más humanista que aquella donde el ser humano es el Dios del ser humano. Ghost in the Shell nos habla entonces del salto que el Hominis realiza fuera del árbol de la vida, del ser humano que se convierte en Dios a través de la ciencia. Eso es tergiversar. Ya para terminar ahora sí, un último comentario que explica la diferencia fundamental entre Ghost in the Shell como obra humanista contra Akira como obra naturalista, ¿ok? El cliché del hombre que juega a ser Dios es una temática artística muy recurrente en Japón. En Ghost in the Shell es el humano quien gana este juego, en Akira es la naturaleza quien lo gana. Resulta interesante entonces la comparación simbólica del arquetipo evolutivo. En Ghost in the Shell es un árbol, idea que implica un proceso acumulativo e irreversible de la evolución. En Akira, cuando Kaneda y Kei se preguntan quién o qué es Akira, hablaban de un ancestro común. Entonces yo les pregunto a ustedes que están viendo este video, ¿qué tan lejos llega la diferencia entre concebir al arquetipo evolutivo como un árbol que crece indefinidamente hacia el cielo o como un árbol concéntrico donde cabe la posibilidad de que toda la historia de la evolución esté contenida en los genes de cada organismo viviente? Eso es todo por hoy. Si te surgió alguna duda durante el video, te pido por favor que primero revises la descripción para algunas referencias y definiciones. Si sobre esto aún te quedan inquietudes, escríbemelas en los comentarios lo más claro que puedas. Y bueno, pues intentaré ayudarte en lo posible, así que por favor no me pidas que haga otros videos. Gracias por ver y los saluda con cariño, Bruno. Bye bye.